Estoy en Zoom, fíjate, en Zoom, podía ser Google Meet también o Teams. Imagínate que estás tú en Zoom, todo el mundo mirándote, tú vas a hablar y de repente dices al final, bueno, nos vemos. La gente se va a quedar, ¿cómo? ¿Pero cómo hizo eso? O algo así. O quieres beber agua y en vez de que salga la gente mirándote así, haces un segundo. Y ya he bebido agua y ¿qué tal? Es que vas a sorprender, imagínate, profesores con los alumnos, todo lo que puedes hacer de transiciones y de cosas. Es que realmente, mira, puedes poner algo como esto, algo como esto. Es que tu clase, tu videoconferencia va a ser espectacular. La gente se va a quedar así. ¡Wow! Así que, si quieres saber cómo se hace, que es muy fácil y gratis, importante, gratis, sígueme. Si ya has estado aquí, ya me conoces, y si no, soy Javi Galois, soy consultor de comunicación efectiva, sobre todo a través de esta camarita, videoconferencias, clases online. Es que ya eso ha venido para quedarse y es una ventanita al mundo esto que nos hace salir y, bueno, vendernos, que nos conozcan y realizar nuestra profesión. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal lo que has visto? ¿Qué tal? Fíjate, tengo aquí un botón y de repente quieres celebrar algo en tu videoconferencia, en tu clase online, dices... Y esto lo puedes hacer en Zoom. Ya. Esto lo puedes hacer en Zoom, en Google Meet, en Teams, en Blackboard, en todas estas plataformas para hacer videoconferencias y clases online. Y hay una herramienta que se llama OBS, que es gratuita, totalmente gratuita, hecha ya desde hace mucho tiempo y es estable totalmente, es para PC, Mac y Linux. O sea que no tienes excusa para no usarlo, es ya un estándar que tienes que usar, que tienes que incorporar en tu trabajo porque tus videoconferencias y clases online van a ser más entretenidas, más efectivas, más didácticas. Cuando puedes poner un gráfico y enseñarlo, puedes poner textos y puedes hacer, como te decía, de repente dices, el examen es... Eso no te... Si eres profesor, no hagas eso, que eso crea mucha tensión. Pero sí, de repente, mira, es que miro porque es con el teclado que lo tienes que hacer. De repente dices, oye, ¿a quién le gusta hacer mañana el evento? Y haces así, ¡hey! ¿Qué sé yo? Es que puedes inventar de todo lo que quieras. Y es gratis. Y fíjate qué fácil es. Pero antes quiero decirte lo siguiente. Abajo te voy a dejar el enlace del OBS para que te lo descargues del sitio oficial, que es gratuito, público. Es un software que se hace de manera colaborativa. Pero ¿qué es importante? Mira, ya hay miles de personas, miles de profesores, de profesionales, de empresas que han hecho mis cursos online de OBS. ¿Por qué? Porque lo aprenden súper rápido. En 1 o 2 días ya están haciendo estas cosas que te enseño. O de repente dicen algo importante y, oye, es que... ¡Wow! La creatividad es el límite. Entonces, con esos cursos online que te dejo el enlace abajo y que te espero ya y que te recomiendo muchísimo porque son miles de personas muy satisfechas porque ya sus clases online, sus videoconferencias, sus reuniones con la empresa, con los compañeros de trabajo, son muy diferentes, mucho más efectivas, entretenidas y didácticas. Y de verdad, es que vas a notar una diferencia bestial. Es como tener un canal de televisión, pero en tu casa, en tu ordenador, allí en tu computadora. Y el límite, como siempre digo, es tu imaginación. Imagínate que el límite solo es tu imaginación. Mira cómo se hace, qué fácil. Luego de instalar el OBS desde el enlace que te pongo yo aquí, acuérdate de los cursos de OBS para que todo esto lo aprendas en 1 o 2 días. Te garantizo que ya estás haciendo tus propias producciones para tu Zoom, para tu Google Meet, para tus videoconferencias, clases online, etc. Entonces, ¿qué es OBS? Mira, es un canal de televisión tal cual en tu ordenador. Aquí tienes escenas como en las películas, aquí tienes las fuentes, el origen de lo que va a salir en cada escena. Aquí tienes el audio y aquí lo que va a ver la gente. Entonces vamos a agregar una fuente que, en tal caso, lo primero, mi cámara, porque si no, no voy a estar yo allí en mi Zoom o en mi Google Meet.
Y entonces pongo dispositivo de captura de vídeo, que es una cámara. Y aquí ya me vas a ver en mi cámara, aquí me dice qué cámara quiero usar. Yo tengo aquí varias fuentes y voy a usar esta cámara que es mi cámara auxiliar. Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está. La agrego y ya estoy aquí. Ya esto que yo haga de aquí a partir de ahora, esto va a estar en Zoom, en Google Meet o donde quiera. Como ves, yo me puedo poner no solamente aquí, sino que me puedo poner en una esquinita y poner aquí una exposición, un PowerPoint, una página web, un dibujo, lo que tú quieras, y esto lo puedes mover, puedes animarlo de aquí a aquí, de aquí a aquí, que se ponga grande, pequeño. Es que tu imaginación es el límite. Pero bueno, suponiendo que vamos a hacerlo lo más sencillo posible, que es una cámara aquí, vamos a ponerme de repente por aquí, y ahora voy a agregar una transición, que sería una fuente multimedia, que puede ser, es que tenemos aquí un montón de cosas. Podemos poner un navegador, como te decía, galerías de imágenes, fotografías, música, gráficos animados o gráficos estáticos. Puedes poner, capturar tu pantalla y entonces en vídeo o en imagen, las dos cosas. Y eso luego lo puedes compartir o puedes emitir en directo en Facebook, en YouTube. Tu imaginación es el límite, recuérdate. Entonces vamos a fuente multimedia y aquí agregamos, por ejemplo, estas fuentes que son transiciones, etcétera, las puedes descargar en Google, hay gratuitas miles. Pones transitions o pones overlays se escribe, y realmente hay miles. Fíjate, yo me voy a poner aquí un perrito bailando, ¿no? Entonces, mira, aquí está el perrito bailando, lo puedo mover, ¿eh? Entonces aquí está el perrito bailando. Y cuando en OBS tú programas para que cuando pises una tecla de tu teclado, tú dices cuál, la que tú quieras, y le das, sale el perrito. Pero puede ser ese perrito o puede ser fuente multimedia, puede ser algo como el humo que yo estaba diciéndote ahora, que es sencillamente bajártelo. Mira, voy a buscar aquí. Todas estas me las he ido bajando yo poco a poco. Las voy descubriendo en Google y me las voy descargando y las voy usando. Colorful Smoke, vamos a ver esto, Transition, ¿ves? Hago esto y ahí está, mira, una explosión que sencillamente cuando yo le dé a un botón de mi teclado, que es un teclado normalito, todos tenemos, cuando le dé a ese botón sale el efecto y ya está, puedes tener 1000 efectos si tú quieres, todos los que quieras. Lo único es recordarte las teclas donde los tienes y usarlos en cualquier momento, de vídeo, de audio, de gráficos, de lo que quieras, Ya ves, esto es el estándar y va a ser el estándar y tienes que estar allí, tienes que saber usarlo pronto y aplicarlo ya. Es que es así, esto llegó para quedarse. Así que te espero en mis cursos de OBS que están en oferta, muy económicos para que todas las personas puedan hacerlo y realmente estar al día, la última en todo lo que es videoconferencias, clases online, reuniones virtuales de las empresas, etc. Te espero en los cursos y cuídate mucho. Te espero ya, aquí está. Dale abajo al enlace. Chao.